Vale, hablando de esta lipotoxicidad, la grasa visceral que antes has nombrado, mira, me gustaría que entremos en algo que me parece muy interesante, ¿vale? Que es la resistencia a la insulina, porque parece que todo el mundo que habla del peligro de la grasa visceral y el peligro del síndrome metabólico lo vincula única y exclusivamente a la resistencia a la insulina. Evidentemente es algo que de forma metabólica está de base, pero parece que siempre que hablamos de la resistencia a la insulina, estamos hablando del demonio, cuando la resistencia a la insulina es un programa biológico que ha creado la naturaleza para sobrevivir en momentos de urgencia. En el propio embarazo tiene que haber una resistencia a la insulina. Tras una cirugía, cuando un macho se enfrenta a otro macho y tiene heridas y necesitamos que haya proliferación de linfocitos para evitar una sepsis, hay una resistencia a la insulina para que la insulina y los nutrientes vayan a los linfocitos. Y creo que aquí en muchas ocasiones, en un intento de luchar de forma extrema y reducida, con una visión muy reduccionista contra la resistencia a la insulina, muchas personas intentan hacer cetosis extremas, ayunos extremos, reducción de carbos al extremo, lo cual genera, paradójicamente, más resistencia a la insulina porque está generando más estrés y hostilidad en el organismo. Y esto estoy seguro que tú lo verás mucho con clientes que te vienen que dicen, Carlos, es que ya no sé dónde quitar calorías, es que ya no sé hacer aeróbico por la mañana, esto, lo otro, y en chicas ya ni te digo esto cuánto yo lo veo en consulta. Sí, verá. En primer lugar, ¿qué es exactamente la resistencia a la insulina? ¿Vale? Es decir, para el tratamiento de lo que será la resistencia a la insulina, es cierto que muchas personas requieren, o no requieren, perdón, recurren a lo que sería a dieta baja en carbohidratos, alta en grasa o incluso a cetosis nutricional, ¿no? Es cierto, y esto es un hecho, que cuando se introduce este tipo de dieta, pues los marcadores glucémicos tienden a mejorar. Es decir, si tú consumes menos glucosa, entonces vas a tener menos insulina, Menos insulina, generalmente claro. el OMAIR va a hacer mejor y la hemoglobina glicada pues va a bajar un poco, ¿no? Es decir, pero realmente aquí es como si yo me parto una pierna y me duele. Me meten anestesia y no me duele. Entonces digo, vale, entonces como ya no me duele, no tengo la pierna partida. Pero Claro. realmente, pero realmente lo que es las alteraciones a nivel glucémico son lo que sería un síntoma, por así decirlo, de un problema mucho mayor. Entonces, realmente, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nosotros, cuando consumimos cualquier tipo, en este caso, de glúcido, de carbohidratos, pues aumenta el nivel de glucosa en sangre. Nuestro organismo, en este caso el páncreas, libera insulina para introducir esta glucosa dentro de la célula. Esta insulina interactúa con su receptor, que es el receptor de insulina. ¿Vale? Y luego este receptor de insulina lo que hace es iniciar una serie de señalización de cascadas moleculares que culminan con la translocación de GLUT4 a la superficie de la membrana celular. ¿Qué es GLUT4? El transportador de glucosa 4. ¿Vale? Esto lo que hace es transportar la glucosa, digamos, de la sangre para adentro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando se produce esto, lo que se produce también, entre otras cosillas, es lo que sería una reducción de lo que sería la beta-oxidación dentro de esta célula y con ello la acumulación de lípidos. Esta acumulación de lípidos, pues básicamente, como los diferentes órganos de llana, el músculo esquelético y el hígado, no son capaces de manejarlos bien, pues se acumulan diacilgliceroles y se acumulan ceramidas. Y estas ceramidas lo que hace es inhibir la señalización de este, o de la activación de este receptor de insulina. Entonces, ¿qué le ocurre? Lo que ocurre es que para generar una determinada respuesta, pues hace falta más insulina. Pero el factor principal o el problema aquí son estas acumulaciones tópicas de lípidos que se producen dentro de la célula que posteriormente van a liberar una serie de citoquinas inflamatorias que causan estrago en todo nuestro organismo, que es básicamente todo lo que hemos estado hablando anteriormente. Entonces, ¿cómo reducimos esta grasa dentro de la célula que al fin y al cabo es lo que está produciendo esta resistencia a la insulina? Pues principalmente con actividad física y déficit energético. Para, en este caso, oxidar estos ácidos grasos o estas grasas que están presentes abundantemente en cantidades superiores a las normales dentro de estas células, eliminarlas y que se restablezcan toda esta serie de cascadas hormonales. Pero claro, hay muchas personas que ante realmente, por ejemplo, el primer tratamiento de la diabetes tipo 1, para liberar un poco, antes de que existiese la insulina, era, digamos, la dieta cetogénica. Es decir, la diabetes tipo 1 se caracteriza porque la persona no libera insulina, es decir, las células que liberan insulina en el páncreas
por un trastorno autoinmune están fuera. Entonces, si esta persona no puede captar glucosa y si le doy glucosa, por así decirlo, la mato, pues entonces el tratamiento que había era no ingerir glucosa. Posteriormente se introdujeron o se descubrieron la insulina, etcétera, etcétera, de diferentes análogos. Entonces, ¿por dónde iba? Sí, que si evidentemente tenemos que intentar que Sí, esas vacuolas de grasa se oxiden, tenemos que bajar la inclusión de glucosa. Exactamente. Entonces, esto es un reduccionismo extremo. Es decir, vale decir, tú mejoras la glucemia, es decir, tú mejoras diferentes índices de glucosa, pero la grasa sigue estando ahí. Y de hecho, lo que se produce es una anomalía a nivel de activación del receptor de insulina, que lo que hace es que funcione peor. Entonces, cuando tú a una persona le metes una dieta baja en hidratos y alta en grasas, sea o no cetogénica, cuando tú a esta persona le evalúas realmente esta sensibilidad a la insulina mediante una prueba de sobrecarga oral de glucosa, por ejemplo, se ve que empeora. Sí. ¿Por qué? Porque se han producido una serie de adaptaciones en su organismo que hace que maneje peor esta glucosa. Entonces, realmente, únicamente están mejorando. Y ahí, perdona, Carlos, es donde tantas personas se autoengañan diciendo, ¿ves que me sienta fatal el hidrato de carbono que no puedo olerlo? Exactamente. Entonces, claro, realmente aquí lo que estás tratando, digamos, es maquillar un número, pero no estás tratando el problema subyacente. Luego, es cierto que generalmente en condiciones al límite, pues muchas personas, ante la restricción de hidrato de carbono, pues suele comer menos. Es decir, generalmente porque es más difícil sobrealimentarse a base de proteínas, a base de grasa, por la elección de alimentos. ¿Vale? Pero realmente, en estos casos, se mejora la sensibilidad a la insulina, se mejora, digamos, estos marcadores porque sigue una dieta baja en hidratos. No. Se mejoran todos estos marcadores porque, al fin y al cabo, le está induciendo lo que le hace falta a esta persona, un déficit calórico. Se elimina esta grasa, esta acumulación tópica de lípidos, y se va restableciendo las diferentes señalizaciones moleculares a nivel de activación de receptor de insulina. Aunque digamos que están levemente deterioradas por esta dieta baja en hidrato de carbono. Porque al fin y al Claro, es cabo, que sí, sería un mecanismo de protección al fin y al cabo, ¿vale? Porque si una dieta bajo en ese sustrato, si yo tengo una sensibilidad a la insulina alta, ¿qué le ocurre? Si yo ingiero proteínas que estimulan la insulina y tengo una gran sensibilidad a la insulina y no ingiero glucosa, te puede pegar a bajonazo. ¿Vale? Entonces, al fin y al cabo, este tipo de dietas se produce en menos de 5 días esta serie de adaptaciones, que lo que hace es que este receptor de insulina pues funcione un poquito peor.